Hola amigos, en esta ocasión queremos nuevamente seguir en este plano de contestar preguntas a diferentes interrogantes que se nos han hecho. Especialmente los temas que estamos llevando últimamente aplican mucho a aquellos que son pentecostales unidos, unitarios o testigos de Jehová. Así que manténganse aquí en breve que estaremos dando respuestas a cada uno de ellos en los diferentes versos que nos han traído a colación. Hola amigos y bienvenidos nuevamente a este programa en el cual discutimos temas sobre teología, apologética y evangelismo. En esta ocasión estamos continuando prácticamente con una serie contestando a interrogantes que se nos han hecho a través de nuestros videos. Agradecemos el ánimo y el espíritu en que nos ha hecho las preguntas. Sin embargo, pues vamos a ir contestando por secciones porque nuevamente hay mucho material para cubrir. Esta persona pues nuevamente no me ha dicho si es testigo de Jehová, si es unitario, si es pentecostal unido. Simplemente me ha mencionado que es profesor. Le pregunté dónde es profesor, pero no me ha querido contestar. Le pregunté dónde hizo su grado doctoral o de maestría, pero pues me dijo que simplemente no deseaba contestar esa pregunta. Así que pues es lamentable porque quisiéramos ver dónde está verdaderamente el campo de erudición de esta persona y aunque los comentarios que me han traído pues son muy técnicos y generalmente un pastor común no va a poderle contestar estas interrogantes. Por eso me estoy dando la tarea de tomar el tiempo y contestar a cada una de las interrogantes. El primer punto que la persona trae es citando a Juan 10, 34, 36. Nuevamente hemos entrado en esto anteriormente, donde dice esta persona, y cito, Jesús simplemente razona: si Dios llama dioses a los jueces en Israel, ¿qué problema hay con que yo diga soy hijo de Dios? Y entonces él dice que esto demuestra nulo el fundamento de la acusación de los detractores y por ciento utilizar los argumentos de los detractores de Jesús para afirmar su igualdad con el Padre, pues que dice esto un buen punto de partida a la doctrina. Bueno, comencemos nuevamente como habíamos mencionado. Recuerden el contexto, que para usted interpretar bien un texto tiene que saber su contexto. En Juan 10, 34 al 36, lo voy a leer nuevamente para contestar esta interrogante. Juan 10, 34 al 36 dice: Jesús le respondió, no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemás, porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creéis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Aquí en el versículo 38 él se está igualando. El Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Y nuevamente, como le mencioné a esta persona, hay que hacer una distinción de persona, no una separación de persona. Pero volvamos entonces, ¿cuál es la esencia del argumento? Este pasaje, y vuelvo y digo, este pasaje está bien ligado con Juan 5, 18 porque la acusación es la misma. Si usted va anterior y lee el texto dentro de su contexto, de Juan 10, 30, él dice, yo y el Padre uno somos. Hay una igualdad ahí que le está aludiendo. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. ¿Qué era lo que estaban pensando los judíos en ese momento? Los judíos bien claro dice, ¿verdad? Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado a mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? ¿Y qué era lo que pensaban los judíos? No le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedramos, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. O sea que lo que estaban interpretando los fariseos es que Jesús estaba aclamando igualdad con Dios. Entonces Jesús, claro, trae el argumento y dice, bueno, pero es que yo le he llamado dioses a ustedes en calidad de jueces, pero entonces yo decir que soy hijo de Dios, entonces ustedes me van a pedir por eso. Sí, pero es que para el fariseo, volvamos y entendamos esto. Y amigo, yo quiero que usted entienda esto. En el contexto cultural de una cultura, perdón la redundancia, de una cultura judía, cualquier persona que trate de igualarse a Dios es blasfemia, por eso tomaron las piedras y ellos entendieron que Jesús estaba igualando a Dios. Y Jesús simplemente le está trayendo la incoherencia es, bueno, pues si ustedes no se apedrean ustedes mismos porque se llaman dioses, ¿por qué me van a apedrear a mí porque me hago llamar hijo de Dios? ¿No ven la incongruencia con lo que está pasando aquí? Sí, pero eso no niega el hecho de que ellos tomaron piedra
para apedrearlo porque estaba clamando una igualdad con el Padre. Y de hecho eso es lo que él dice en Juan 10:30. Yo y el Padre uno somos. Y en Juan 10:38 él dice, el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. ¿Quién puede, qué humano verdaderamente puede declarar que el Padre está en él y él está en el Padre? Ninguno, a menos que ese humano tenga un aspecto divino, que es la doctrina que nosotros aceptamos de Jesús. Nosotros entendemos que Jesús es una persona con dos naturalezas, una divina y una humana, y eso viene desde el concilio de Calcedonia, desde siempre la historia en la iglesia. Y cuando usted mira, por ejemplo, los escritos de Papía, de Policarpo, discípulos del apóstol Juan, pues nos da a entender que la cristología, desde el principio de la iglesia, nos menciona de que ellos adoraban a Jesús como Dios. Cuando en Filipenses 2, que era un himno que se cantaba desde la antigüedad, previo al apóstol San Pablo, usted me dice allí que Jesús no estaba pidiendo igualdad con Dios y que estaba diciendo que no quería aferrarse o no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Pero es que, amigo, usted no se aferra de nada a menos que lo tenga. Es imposible que usted se aferre a algo y después dice, mire lo que dice después, y se despojó. ¿De qué usted se despoja si primero no está aferrado de él? Pues por ende entonces tenemos que entender de que la acusación que se le hace a Jesús en Juan 5:18 y en Juan 10:34 al 36 es de blasfemia, que usted me dijo que no, los judíos entendieron que él se estaba igualando a Cristo. Bien, como segundo argumento entonces nos trae Juan capítulo 11 versículos 47, 48 y 53, donde dice que expone los motivos reales por los que quieren ejecutar a Jesús, no porque hiciera igual a Dios, precisamente como en Juan 5:18. El llamarse hijo de Dios no le hacía per se igual al mismo Dios. Bueno, déjeme hacer un paréntesis aquí. Es que los judíos tomaron piedras porque entendieron que él se estaba igualando a Dios. Entonces usted me dice que los cargos no fueron por blasfemia. Mire, usted me perdona, pero usted no ha leído entonces Juan 11:47 y se lo voy a leer. Juan 11:47 lo que habla claramente es sobre el complot que hicieron para matar a Jesús, pero allí no da las razones. Las razones las da en otros textos. Mire, si se fija, Juan 11:47 dice, entonces los principales sacerdotes y fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Versículo 48, si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Bien, ahí no hay ninguna acusación por qué se le está juzgando. Entonces lo llevan a Caifás y entonces usted me cita el versículo 53 que dice, así que desde aquel día acordaron matarle. En Juan 11, 47, 48 y 53 no habla de las razones por las cuales iban a apedrear o por lo cual iban a juzgar. Y la explicación que yo le di, usted no me contestó. La explicación que yo le dije es que para el procónsul romano o para las leyes romanas, la acusación de blasfemia que tenían los fariseos en contra de él no aplicaba. Por eso Pilato dijo en Juan 18, ¿y de qué me sirve a mí esto? ¿Acaso soy yo judío para juzgarle a ustedes en sus leyes? Entonces, nuevamente, ¿por qué el juicio de Jesús fue un juicio injusto? Porque cambiaron el testimonio de las acusaciones para que sí pueda ser juzgado en un procónsul romano. Entonces le acusan de que se hacía igual al rey y que no pagaba tributos. Pues entonces ahí Pilato encuentra causa y dice, bueno, pues está bien, lo puedo juzgar por esto. Con todo eso se lava las manos y verdaderamente lo que él dijo fue, no encuentro causa para juzgar a esto. Pero nuevamente, los fariseos cambiaron la acusación que se le hizo a Jesús. O sea que las razones por las cuales usted ve en Juan 5:18, en Juan 10:28, lo dice claramente, no te estamos apedreando por ninguna obra, sino porque tú siendo hombre te estás igualando a Dios, lo cual es un cargo de blasfemia. Y cuando dice también que allí, antes de que Abraham fuese, yo soy. Y claro, los testigos de Jehová, en el libro Razonando de las Escrituras, pues dicen que eso no es así. Pero es que de la única manera por la cual se desgarra las vestiduras un sumo sacerdote es cuando encuentra una persona blasfemando, igualándose a Dios. Y cuando él dice, antes de que Abraham fuese, yo soy, el yo soy, ego eimi, a través de todas las Septuagintas, se menciona que es igual a Yahvé o igual al tetragramatrón YHVH. Entonces, los fariseos dijeron, mira, ¿qué más evidencia tenemos? Ya con esto es suficiente, ya esto es blasfemia, vamos a apedrearlo. Pero ¿qué pasa?
Los judíos nuevamente no lo pueden apedrear ni matarlo porque viven en una cultura romana, la cual los romanos son los que tienen jurisprudencia para ejecutar la sentencia de muerte. Pues entonces tienen que cambiar nuevamente el testimonio. Así que Juan 10:34 al 36 y Juan 11, 47, 48 y 53 nuevamente no da validez a lo que usted me está diciendo. Esa no es la información que dice ahí. Bien, el próximo punto que menciona, cito, dice: Jesús resucitado le dijo a María Magdalena, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. En Juan 20, 17. Luego ella afirmó: he visto al Señor. En Juan 20, 18 dice que el redactor escribe: Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios. Cito lo relevante al caso. Bueno, aquí nuevamente, como dice el doctor Ron Rhodes. Bien, aquí entonces Ron Rhodes cita al erudito Paul G. Weathers y provee una información. Dice: ya que Cristo vino como hombre, o se encarnó, ¿verdad? Y ya que es una de las propias esencias de ser hombre, es brindar adoración, adorar y orar, ¿verdad?, a Dios, era perfectamente entendible de que Jesús orara, adorara y aceptara, hiciera eso de esa forma en el aspecto humano, dando ejemplo de lo que hace un ser humano en su posición como hombre y como judío y como sacerdote, como sus demás hermanos, como dice Hebreos 2:17. Jesús puede hablar con el Padre diciendo que es Dios, pero en ningún momento Jesús se relaciona al Padre, pero hay que aclarar que esta relación entre Jesús y el Padre no existe hasta cuando llega la encarnación, donde nos habla Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8, donde la cual él se humilla en la posición de hombre. Ahora, note también algo bien importante, que es que en ese pasaje de Juan 20, 17, ¿por qué Jesús no dijo: voy a ascender a nuestro Padre y a nuestro Dios? Sino que la razón que Jesús da, él siempre hace una distinción muy, muy interesante. El hecho de que Jesús era el Hijo de Dios por naturaleza, en contraposición a la humanidad, que son hijos por adopción, le hace a él mencionar a María Magdalena, no que es nuestro Padre y nuestro Dios, sino que él dice: a vuestro Padre y a mi Padre, a vuestro Dios y a mi Dios. ¿Ve? Él está estipulando una diferencia, y aquí estamos hablando nuevamente de la humanidad de Cristo, en la cual se asimila a todos sus hermanos, dando ejemplo de lo que es adoración, de lo que es oración y de lo que es el servicio como su sacerdocio que tiene. Así que pues en eso no veo ninguna discrepancia. O sea que aquí la pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿por qué siempre Jesús habla de mi Padre, ¿verdad?, o tu Padre, pero nunca habla de nuestro Padre? Y es porque está haciendo una distinción nuevamente. Esa distinción no la entienden los unitarios. Y entonces, como dice también Robert Raymond, cuando habla de la oración modelo, ¿verdad?, que habla de nuestro Padre que está en los cielos, no viola lo que le estoy mencionando, porque ahí lo que él está haciendo es presentando un ejemplo de la oración modelo, cómo debemos orar. Pues él está diciendo a ellos: ustedes oren de esa manera: nuestro Padre, o Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Bien, otro punto que también afirma este amigo es que hace la pregunta: ¿es posible que el Dios de Tomás y el Dios de Jesús resucitado sean el mismo? No, no, es que aquí Tomás está diciendo en la aseveración de que él tiene a Dios delante de él. Entonces, nuevamente aquí, y vuelvo y le digo a este amigo, esto es tomado literalmente del libro Razonando de las Escrituras con los Testigos de Jehová, donde ellos dicen y hacen el siguiente, ellos hacen el siguiente comentario: es posible que Tomás expresara sencillamente asombro, de modo que parecido a como lo hacemos nosotros. No, no lo es, y nuevamente es un error categórico, porque estamos hablando nuevamente, por eso hay que aprender a leer y a entender el contexto donde estamos leyendo la perícopa. El contexto que está hablando allí es que hay judíos que están allí, y nuevamente el nombre de Dios, o mencionar el nombre de Dios, es faltarle a uno de los mandamientos, que es utilizar el nombre de Dios en vano. Pues por ende, los judíos no mencionaban. Es más, hasta el día de hoy no se menciona el nombre de Dios, sino que se dice Hashem, el nombre.
porque es un concepto judío y eso hay que entenderlo. Pues, y entendiendo esto, no fue que él se asombró. El mero hecho de que diga un judío que se asombre y diga, ¡ay, Dios mío! Eso es blasfemia. Eso es utilizar el nombre de Dios en vano para un judío, porque es el mismo concepto. Y dentro de esa cultura no se menciona el nombre de Dios, así que el haber sido una razón o una reacción de sorprendido le lleva entonces a un judío reprenderlo y decirle, mira, no utilices el nombre de Dios en vano. Pero Jesús no le reprendió ahí, ni los discípulos tampoco le reprendieron a Tomás, sino que simplemente le dijo, porque has visto, creíste, porque has tocado, creíste. Dichosos aquellos que no han visto. Pues entonces no es una mera expresión de estar asombrado. Y nuevamente, vuelvo y le digo, ese es el argumento clásico de los testigos de Jehová. Y tomado nuevamente del libro Razonando de las Escrituras, porque eso es lo que le enseña el Watchtower a los testigos de Jehová. Pero nuevamente, yo le hago la misma contestación. Dentro de una cultura judía, mencionar el término Dios, el nombre de Dios, nombrarlo, simplemente por utilizarlo como un asombro, eso es tomar el nombre de Dios en vano, lo cual es una falta, y un judío y sobre todo un rabino como Jesús lo debió haber corregido. Por ahí no existe ninguna corrección. Él simplemente sí acepta lo que le está diciendo y no lo corrige, y eso hay que tomarlo en cuenta. Usted dice, otra cosa que dice, es posible que la redacción griega de Juan no refleja la verbalización original de Tomás, muy probablemente en arameo. Bueno, amigo, usted me dice que yo no especule, pero nuevamente no existen documentos en la actualidad, en el mundo. Y si usted sabe de crítica textual, pues yo entiendo que usted debe saber esto. No existen textos específicamente del libro de Juan escritos en arameo. No existen. Hay partes, pero esta parte en Juan no hay ninguna parte escrita en arameo en ninguno de los papiros, en ninguno de los códices en el mundo, amigo. Esa parte, esa fracción, esa perícopa no existe en el mundo en arameo. Todo lo que tenemos está en griego. No están tampoco en hebreo, como muchos de los testigos de Jehová mencionan de que el Nuevo Testamento inicialmente fue escrito en hebreo. Bueno, está bien, puede ser que haya sido escrito en hebreo, pero hoy en día no tenemos evidencia ninguna en el mundo de ningún Nuevo Testamento que precede a los escritos griegos. Ninguna. Y en arameo tampoco. Y vuelvo y le digo, si usted sabe de crítica textual, que usted me dice que es profesor, pues usted debe saber esto. Y debe saber que sí, bueno, existen pedazos dentro de los evangelios que se hablan en arameo. Eloí, Eloí, lava sabactani. Ok, entiendo, sí, está escrito en arameo. Y eso lo tenemos en algunos de los papiros. No sé si es P57 o P46. Y no recuerdo, quizás eran otros de los papiros, pero sí, ok, yo puedo decir, si usted me dice, bueno, en arameo aparece en otros papiros, yo digo, no hay problema, amigo, pero por lo menos en este pasaje que estamos hablando, no tenemos evidencia, vuelvo y le digo, en el mundo de que eso haya sido escrito en arameo. Por ende, usted está especulando. No existe la evidencia, claro, puede ser que la evidencia aparezca después, pero por lo menos al momento, en el día de hoy, usted está especulando y usted me perdona, pero no puedo aceptarle esa aseveración. No en todos los momentos para hablar de Dios se le pone el artículo jo en la Biblia. Existen otros lugares donde aparece el nombre de Dios y si se fuese a traducir, ¿verdad?, congruentemente a través de toda la Biblia, hay que utilizarlo dentro de su contexto y las reglas que estamos explicando. Un ejemplo de esto, donde tenemos el nombre de Dios sin un artículo o mencionar Joseos, lo tenemos en Lucas capítulo 20, versículo 38. Entonces, si usted me dice que para que el texto esté hablando específicamente de Dios, tiene que tener el artículo puesto al principio, pues ¿qué hacemos entonces con Juan 20:38, donde el artículo no aparece allí? Es más, hay otros textos que si usted le añade el artículo también y está hablando de Dios, traería una incongruencia enorme en la traducción bíblica. Y estoy hablando en textos como Mateo capítulo 5, versículo 9, Mateo capítulo 6, versículo 24, Lucas capítulo 1, versos 35 y 78, capítulo 2, versos 40, Juan 1, 6, 12, 13, 18, 3, capítulo 3, versos 2, versos 21, Romanos 1, 7, Primera de Corintios 1, 30, Filipenses 2, 11 y 13,
Tito 1:1, en ninguno de esos casos aparece la palabra ho antes del sustantivo theos. Sin embargo, se traduce como que ahí está hablando de Dios específicamente. Así que el artículo para designar a Dios en las traducciones no es necesario en algunos de los momentos porque el contexto te va a determinar qué es lo que conlleva. Además, si usted le añade el artículo o un artículo definido, como hicieron los testigos de Jehová, que utilizaron el prólogo de Juan y al final pusieron y el verbo era un Dios. Ese artículo definido, y claro, un Dios o el Dios, ese artículo definido no está en el griego como se supone, porque si lo fuesen a traducir correctamente, no da el entendimiento que usted dice. Abundando en este tema, mire, nuevamente tenemos al doctor James Sire. Él menciona claramente de que, por ejemplo, en Mateo 5:9, ¿verdad? Cuando dice, bienaventurados son los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Si la regla que usted me está abrogando se debe utilizar en todo momento cuando utilizamos la palabra de Dios y decir ho theos, pues entonces mire cómo sonaría. Bienaventurados son los pacificadores porque ellos serán llamados los hijos de un Dios. Y eso no es lo que dice allí, porque nuevamente aparece sin el artículo definido antes de la palabra theos, lo cual es exactamente lo que pasa en Juan 1:1, que el artículo definido no aparece en theos, aparece en logos, pero no aparece en theos y no hace falta que aparezca en theos nuevamente porque está definiendo lo que es el logo o está dando la esencia o característica del logos. O sea, el logos allí es divino, o en otras palabras, y el verbo era Dios, no el verbo era un Dios. Nuevamente, y si utilizamos la regla gramatical y vamos a ser consistentes, lo mismo sucede en Juan 1:18. En Juan 1:18, nadie ha visto a Dios. Pero si entonces usted dice que cada vez hay que ponerle el artículo definido, pues entonces diría, nadie ha visto a un Dios o nadie ha visto a el Dios. Y el problema es que si se utiliza la regla consistentemente, pues entonces trae una inconsistencia del texto. Y nuevamente, usted me dice que es crítico textual. Pues entonces vamos a hacer una crítica textual y vamos a interpretar el pasaje en una forma congruente. Y no solamente eso, de la misma forma en todos los pasajes. Lo mismo sucede en Juan capítulo 1, versículo 6, la segunda parte. En la frase donde dice, el cual aquel hombre era Juan. Si va a poner el artículo definido, ¿verdad?, a un sustantivo, pues entonces diría, ya aquel nombre era un Juan. Y usted ve que no tiene congruencia al traducirlo en griego al español o al inglés o los diferentes idiomas que sean. Así que no en todo momento se utiliza el artículo ho para ponerlo al frente de un sustantivo como theos. Y nuevamente, si usted lo quiere hacer la regla, pues tiene que ponérselo a todos. Si la regla es que para que hable de divinidad o hable de Dios todopoderoso, pues entonces están diciendo de que le tiene que poner el artículo definido al principio, pues entonces lo tiene que poner en todos los instantes donde suceda eso. Y si usted lo pone en todos los instantes donde sucede eso, la traducción será una traducción totalmente incongruente. Y si vamos a hacer o traducir correctamente una equivalencia dinámica en una manera correcta, no como lo ha hecho el Watchtower Society en Brooklyn, pues tenemos que utilizar las reglas como se supone que sean. Él podrá hacer comentarios de teología, pero él no es un teólogo. Y vuelvo y le digo, en religiones comparadas, pues ese es su campo. Magnífico. Mi campo, mi disertación fue en apologética y evangelismo. Pues yo soy un erudito en apologética y evangelismo. Soy un erudito en un campo y tengo un expertise en ese campo. Y pues, magnífico. Puedo citar y puedo hacer un trabajo de investigación, al igual que él mismo puede hacer un trabajo de investigación. Pero mi trabajo de investigación y el trabajo de investigación de él, pues está sometido al escrutinio, lo que se llama un peer review. Está sometido al escrutinio de aquellos que sí poseen el expertise o el grado de erudición en ese campo. Y al nosotros someter la obra de Bidon al campo de eruditos en ese ámbito, pues ellos dicen que él no es teólogo. Eso no son mis palabras. Usted me dijo, eso es una opinión subjetiva. No, esa no es mi opinión. Esa es la opinión
de Richard Howe, que es su campo, es la opinión de Allen, que es su campo, y es la opinión de, bueno, un sinnúmero de Spiros Zodiates, THD, el lenguaje bíblico, desacredita y refuta lo que dice Dibon. Y ese es su campo. Él es un erudito en ese campo. Pues, amigo, no es mi opinión. En otro punto que menciona, dice que Cowell afirma que al Theos en Juan 1.1c no le hace falta el artículo. Correcto, no le hace falta el artículo. Así lo equipara con Hotheos. Él no lo equiparó con Hotheos porque la construcción gramatical de Juan 1.1 no amerita que tenga Hotheos. La bibliografía griega y la koine, bueno, hay algo medio raro ahí, porque la bibliografía griega koine, no la bibliografía griega y la bibliografía koine. No sé por qué hizo la distinción ahí. En particular, contradicen a Cowell diametralmente. No lo contrarrestan diametralmente. Por el contrario, Cowell dice correctamente que el artículo en Juan 1.1 no hace falta. Y es verdad, el artículo Juan 1.1 no hace falta porque es una descripción del sustantivo o del el nombre que se encuentra en el prólogo de Juan en la tercera cópula. Así que no hace falta. Está describiendo, pero esa descripción nuevamente está hablando de una sola persona. Pero nuevamente, Juan 14:19, Juan 6:70, Juan 8:44, tienen una estructura gramatical y nuevamente, pues eso entro con usted directamente porque ya eso es extremadamente técnico para que los hermanos lo escuchen. Y si alguien quiere escucharlo, pues póngame los comentarios aquí en la parte de abajo y pues los discutimos. Dice, pero la evidencia textual, como indiqué, suele citar Hotheos y a Jesús Cristo con artículo y sin él. Estoy de acuerdo. Las cuatro combinaciones en segunda de Tesalonicenses 1.12, en Tito 1.4, en segunda de Pedro 1.2 y en Romanos 1.7, sin que se infiera más igualdad que la atribuida en la literatura hermenéutica. Bueno, pero es que eso yo le contesté eso en el otro video, de que los cuatro ejemplos tampoco aplican dentro de la regla de Cowell ni la regla de Granville-Sharp en ese sentido para que tenga un artículo definido. O sea, no veo el argumento ahí. La evidencia escritural tampoco apoya tal igualdad. Véase Juan 17:3, en sus propias palabras. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Nuevamente. Y aquí es donde nuevamente se asumen los errores, pero es los errores de no entender lo que significa el aspecto de persona y lo que significa el aspecto de esencia. Nosotros hacemos una distinción de personas, no una separación de personas, pero hablamos de una misma esencia. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, un solo Dios. Y eso pues no lo entienden aquellos que son unitarios porque no entienden lo que significa persona y lo que significa esencia en las definiciones teológicas. Pero para eso entonces usted tendría que entender lo que es esencia y lo que es persona. Aquí dice usted, Sharp enunció que, y lo voy a citar en inglés, when there are two nouns of the same form joined by chi, o sea, cuando hay dos sustantivos unidos por la palabra y, only the first of which has the article. Solamente el primero tiene el artículo. The nouns are identified as the same thing. Los sustantivos son identificados de lo mismo. Exactamente, eso es lo que yo vengo diciendo. Esa es la regla de Sharp. Cuando dos sustantivos están separados por la palabra kai, usted le puede poner el artículo a uno o al otro y ambos están hablando de la misma persona. Y eso es lo que pasa por ejemplo, en Tito 2.13. Ese es el mismo argumento que yo estoy diciendo. Y eso mismo es lo que dice Sharp. Y usted dice, Dibon, página 92. Justo a medida de Timoteo 2.13. Tom Megalon, Theo, Kai, Soteiros, Heimon y Jesús Cristo. Exacto. Ahí lo discutimos anteriormente. Theú, Kai, Antropos, Soteiros. Theú, Kai, Soteiros, Jesús Cristo. Theú, Dios, y Kai, Soteiros, Salvador. ¿De quién está hablando? Está hablando de Jesucristo. Pues ahí la regla aplica y la verdad que más claro no canta un gallo en la regla de ahí. Y usted dice que la evidencia escritural tampoco apoya tal igualdad. No, usted me perdona, no sé, vuelvo y le digo, por eso yo quisiera y le pregunto, y si acaso le pido, contésteme aquí en la parte de abajo y dígame, ¿dónde usted estudió
para que así los amigos que ven el canal pues digan, pues mira, está bien, esa persona tiene un grado doctoral en crítica textual y no sé, lo estudió en la Universidad de Sevilla y póngame dónde usted hizo su disertación y cómo se llama la disertación para añadir al cuerpo de conocimiento. Y no me diga que es para desacreditarlo, simplemente es que yo estoy pidiendo cuáles son sus credenciales, porque usted está hablando aquí como si fuese un erudito, pero estoy viendo que nuevamente, si usted no me dice quién es, usted está tomando este material de otra persona, en otras palabras, usted me perdona, pero eso es plagio. Usted no le está dando crédito. Si esto no es suyo, usted no le está dando crédito. ¿Dónde sacó esa información? Y eso es plagio. Y si usted comete plagio, pues yo dudo muchísimo, nuevamente, y esto es por deducción, dudo muchísimo que usted tenga un grado doctoral en crítica textual. Y los errores que está cometiendo, pues nuevamente, pues bien le digo, mira, póngalo aquí en la parte de abajo, deme sus credenciales y déjeme leer su disertación, porque yo le puse de dónde yo tengo mis credenciales y le puse dónde está mi disertación y usted la puede buscar en línea. Toda la información que yo te estoy dando, usted la puede buscar en línea. Así que, pues, vuelvo y le digo, o sea, simplemente yo simplemente estoy pidiendo que usted evidencie o valide su posición con el grado que usted tenga, porque si usted no posee un grado en estas áreas, pues entonces estamos entrando en el diálogo y estamos llevando lo que se llama un peer review. Yo estoy haciendo un peer review de lo que usted me está escribiendo y usted está haciendo un peer review de lo que yo le estoy diciendo. Pues nuevamente aquí tenemos que buscar entonces cuáles son los trabajos seminales para hacer una verdadera investigación y al final llegaremos entonces a la verdad. Cuando se hace una investigación genuina, llegamos entonces a cuál de los dos está diciendo la verdad. Y yo pues le estoy presentando las evidencias de dónde salen. Le estoy diciendo mis credenciales y le estoy diciendo todo lo demás. Estoy haciendo una carta abierta. Lo único que le estoy pidiendo a usted es que usted haga lo mismo también. Y nuevamente, en una manera muy respetuosa, no estoy aquí para denigrarlo. Por el contrario, quiero entrar en el diálogo porque lo que usted me trae aquí es extremadamente técnico y yo quiero que los pastores que nos escuchan vean el tecnicismo porque se van a encontrar comunitarios, pentecostales unidos o testigos de Jehová que traen estos mismos argumentos y vuelvo y les recalco, ¿por qué yo presento esto? Porque yo estoy seguro que el 80 o el 90% de los pastores que están viendo este concepto aquí no saben sobre la crítica textual y no saben de estas reglas. Por ende, yo quiero instruirlos a ellos para que se vayan preparando, para que no caigan entonces en una falsedad o en una herejía como hacen los testigos de Jehová. Smith dice, a single article used with the first two or more substantives. O sea, un artículo solo utilizado con el primero o el segundo sustantivo or adjective connected by the word for and lays stress on the combination. Exactamente, es que eso mismo es lo que yo estoy diciendo. Eso mismo estoy diciendo que cuando existen dos unidos por la palabra and, o en este caso está diciendo for, ¿verdad? Aplica la regla de Granville-Sharp. Eso mismo es lo que está diciendo Smith. Bien, estimado doctor Enoy Hernández, veo que no contraargumentó que la conclusión de Tomás es más bien que finalmente creyó en la resurrección de Jesús. Bueno, yo no estoy negando que él haya creído en la resurrección de Jesús. Mi argumento es que para un judío el mero hecho de mencionar ho curios mu, ho theos mu, si no es verdad, está utilizando el nombre de Dios en vano. Y si está utilizando el nombre de Dios en vano, delante de él tenía un rabino que conocía la ley hebrea o la ley judía. Y la ley judía dice que no se debe tomar el nombre de Dios en vano. Pues un rabino va a disciplinar a su discípulo en ese momento cuando comete ese error, porque es un error de un pecado dado precisamente en la ley de Moisés. Pues mi argumento no es que él haya creído, sí, él creyó en el Jesucristo resucitado, porque era un incrédulo. Y entonces pues el argumento no es que creyó en la resurrección, el argumento fue lo que él dijo, que si no hubiese sido cierto, a él se le debió haber apedrado por ser un blasfemo. Ese sí es mi argumento, o sea que no es lo que usted me está diciendo. Bien, en la línea de relato que no creyera que Jesús fuese el mismo Dios a quien nadie ha visto. Bien, ahora que usted trae ese punto, en Juan 1:18 dice, nadie ha visto al Padre, ¿excepto quién? El unigénito, ¿verdad? Y usted sabe, si ha leído crítica textual, que existen pasajes que hablan monogenes huios y monogenes theos. Y existen variaciones dentro de los escritos en griego de que hablan el unigénito Hijo y el unigénito Dios.
¿Por qué existe esa discrepancia en algunos de los pasajes? Ahora que usted sabe de crítica textual, si es que sabe de crítica textual, ahora yo le pregunto, ¿por qué existen esas dos variaciones? Contésteme esa. Y recuerde que monogenes también se puede interpretar como monogenes o monogenao. Y uno es unigénito y el otro es el único en su clase. Ahora vaya usted y busque cómo lee cada uno de ellos y se va a dar cuenta de algo muy especial dentro de la crítica textual. Juan 1:18, nadie ha visto al Padre. La segunda cláusula de Juan 1:1 dice que él estaba prostonteon, de cara a cara con Dios. Pero espérate, si la Biblia me dice a mí que no ha habido ningún hombre que ha visto a Dios, excepto el unigénito, y me dice la primera cláusula que en el principio, pero la palabra que utiliza ahí es en arquei, que habla desde una preexistencia, desde el universo preexistente, desde siempre en la eternidad, estaban estas dos personas una al lado de la otra, el Padre y el Hijo. Y si desde la eternidad solamente existía un Dios, pues aquí los testigos de Jehová, los unitarios, los pentecostales unidos, tienen un problema de cómo interpretan prostonteon y cómo interpretan Juan 1:18. Porque allí claramente dice que quien vio al Padre antes de toda la creación, y no me venga con el argumento que dicen los testigos de Jehová, de que fue el primogénito de la creación allá en Colosenses, cuando la palabra que utilizan allá es prototocos, y prototocos es el que tiene preeminencia. Si no, vaya a ver por qué le pone a los hijos de José, a Manasés, a Efraín, por qué le llama al menor el primogénito. Porque el menor tenía la preeminencia, y allí la palabra que utiliza en la Septuaginta es prototocos también. Así que no me venga a decir de que fue el que fue creado primero en la creación. Y no me traiga tampoco el argumento de los testigos de Jehová que lo argumentan con sabiduría y dicen que allí sabiduría en el Proverbios 8 que fue creado también. Cuando usted lee en hebreo sabiduría, allí es femenino y Cristo se manifiesta como masculino. Así que usted me perdona, pero nuevamente está copiando o está leyendo y está tirando los argumentos para adelante, pero me está demostrando, amigo, que usted no lee griego, ni lee tampoco las reglas gramaticales. Usted está tomando algo que le están diciendo y poniéndolo allá, pero vamos a seguir con esto. Sí veo en cambio que usted supuso que yo había copiado y pegado material de otro. Bueno, es que tengo que hacer la suposición, amigo, porque vuelvo y le digo, esto que usted está dando no lo da Juan del Pueblo por ahí, por eso le estoy dando crédito, que usted me ha traído suficiente información para hacer un programa largo, porque es extremadamente técnico, pero al leer todos sus argumentos, todos y cada uno de ellos, usted los encuentra en el libro Razonando de las Escrituras con los Testigos de Jehová. Pues a menos que usted me diga de dónde está sacando la información para yo corroborar lo que usted está diciendo, pues yo tengo que asumir que usted está copiando y pegando la información aquí. Usted me perdona y de una manera muy respetuosa se la digo, pero tengo que hacer y tengo que deducir eso porque hasta ahora esas son las evidencias que usted me está plasmando. Unitario, pentecostal unido. Bueno, menciono unitario y bueno, y digo, yo asumo, estoy asumiendo. Entonces usted me dice, no andemos suponiendo cosas, probémoslas. Bueno, pues entonces deme las evidencias. Dígame usted dónde estudió. Dígame usted cuál es su grado. Dígame usted cuál es su tesis doctoral. Dígame dónde está sacando las fuentes aparte del libro de Bidón, porque ya vuelvo y le digo, el libro de Bidón le he puesto todas las incongruencias que tiene y nuevamente yo le estoy trayendo, mire, Dr. Ron Rhodes, Dr. Spiro Zodiates, allá tengo más libros, D.A. Carson, interpretando, bueno, un sinnúmero de recursos. Usted me dice, yo le pongo todos los recursos que usted quiera y le digo de dónde yo saqué la información, pero usted solamente me ha dado una sola. Pues le pido, deme de dónde usted está sacando esta información. Quizás Bidón se hace llamar un teólogo. Usted me cita, bueno, quizás se hace llamar un teólogo, pero nuevamente yo le digo, él no es un teólogo. No lo es. Está acreditado como tal. No, perdóname, usted el link que usted me puso de la universidad en academia.edu no menciona que él es un teólogo. Menciona que él posee un grado doctoral en religiones comparadas, pero eso no es el teólogo. Un teólogo es uno que tiene una maestría en teología, un PhD en teología o apologética, un THD, que es un Theology Doctorate, y no se lo mencioné, o un DME con teología. Pues él no, usted me perdona, pero él no es teólogo.
Que él no tenga credibilidad ni validez es su opinión. Mire, con ese comentario, amigo, vuelvo y le digo de una forma muy respetuosa. Usted me está demostrando que usted no tiene un doctorado y usted no hace verdaderamente un escrutinio ni hace investigación, trabajo de investigación. Toda persona que hace trabajo de investigación conoce lo que es tener credibilidad y validez, y eso no ataca ni es un comentario peyorativo a una persona. Una persona puede ser una persona muy noble, pero lo que está escribiendo es lo que escribe, no la persona. No tiene credibilidad ni tampoco tiene validez. O sea que no es mi opinión de que Bidon no tenga credibilidad ni validez. Es la opinión del consenso de los teólogos que en lo que él escribió, él no tiene ni credibilidad ni validez. Él tiene credibilidad en el campo de religiones comparadas, pero por lo menos en esto él no tiene credibilidad, conforme no lo que digo yo, lo que dicen aquellos que tienen grados doctorales y grados terminales en el campo de la teología. Pues entonces, si usted no sabe diferenciar entre lo que es el carácter personal el carácter personal de esa persona o lo que significa tener credibilidad y validez en los escritos, pues usted me está demostrando con esto, amigo, que usted no es un erudito en el área y usted tampoco posee un grado doctoral en crítica textual y mucho menos en griego. Vuelvo y le digo, póngame usted qué grado usted tiene y déjeme ver su disertación, porque las disertaciones cuando son de instituciones acreditadas se exponen públicamente. Usted dice, no soy abogado de Bidon, ni le conozco personalmente. Bien, no hay problema. Pero ese fue el erudito que usted me citó. La experiencia y la investigación me dicen que la Trinidad no se puede probar sin la hermenéutica. Tengo un problema con esa oración, porque sí se puede probar. Y nuevamente, esa oración aparece en Reasoning from the Scriptures for the Jehovah's Witnesses. Y la corriente teológica mayoritaria es trinitaria. Bien, pero eso es una falacia ad populum, que por el mero hecho de que la mayoría diga que eso es así, pues por ende no podemos argumentar en contra porque la mayoría ya está ahí. No, es que la mayoría argumenta de que eso es de esa manera. Y aún personas que son unitarios, como el doctor Manti, que citan los testigos de Jehová en el libro Reasoning from the Scripture. El doctor Manti no es trinitario, el doctor Manti es unitario. Sin embargo, el doctor Manti, cuando escribe una carta al Watchtower Society, le envió una carta y le dice, mire, perdóname, pero Juan 1.1, la mejor manera de interpretarlo era, y el verbo era divino. Pues entonces, un unitario dice claramente de que el texto es bien interpretado utilizando la cópula de Cowell. ¿Y por qué él lo hace? Porque él es un erudito responsable y su doctorado era precisamente en griego. Pues él tiene que ser que responsable con su título doctoral y donde, aunque sea en contra de su posición dogmática, él tiene que ser como un erudito, tiene que ser imparcial. Y entonces él escribió y dijo, sí, definitivamente, se traduce y el verbo era divino, o el verbo es divino. Así que, pues, amigos, diferimos de eso y vuelvo a entender de que la verdadera tolerancia es donde se respetan las personas, pero se difieren de ideas. Y pues no puedo estar de acuerdo con sus ideas nuevamente porque lo que me ha presentado aquí no es congruente ni con la erudición, ni tampoco con las reglas gramaticales. Y simplemente le estoy pidiendo a usted de que usted pues evidencie, valide y dé credibilidad a lo que me está diciendo, presentándome usted cuáles son sus grados seminales o sus grados terminales, para entonces entrar verdaderamente en un diálogo, porque mientras no me presente usted esa evidencia, es su opinión, literalmente es su opinión. En el caso mío, que sí poseo un grado terminal en el ámbito de apologética y evangelismo, que ahí no es solamente mi opinión, es el consentimiento de lo que se llama un peer review. Volvemos. Vuelvo y le pido pues que mire, hagamos eso. Bueno, de todas maneras, le doy las gracias. Le doy las gracias porque me ha dado mucho material para hablar y para discutir. Y nuevamente, pues a aquellos hermanos que nos han seguido hasta el momento, pues miren, aquí en la parte de abajo pueden suscribirse a nuestro canal. Le invitamos a que si esto es de su agrado, denos un like, haga todos los comentarios que quiera hacer. Yo por lo general contesto a todos los comentarios. Este canal es un canal pequeño y a medida pues, que vayamos creciendo, pues ya va a cambiar eso un poco más. Así que pues nada, a este amigo, gracias. Gracias nuevamente
por la interacción que tenemos. Lo ha hecho usted en una manera muy respetuosa, en un espíritu muy dócil, y por eso pues le doy gracias. Le doy gracias. Y Dios quiera, las personas que estén en desacuerdo conmigo, pues tengan quizás el amor y el carisma de interactuar conmigo de la manera que usted ha hecho. Así que por eso pues le doy muchas gracias. Nuevamente, amigos, nos despedimos aquí dando siempre el final de nuestro programa. Sol y Deo Gloria. A Dios sea la gloria.